Bueno, entonces versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Algunos preguntan por qué tomó nada más a estos 3 discípulos. Algunos entienden que Jesús era elitista, ¿no? Porque tenía sus preferidos, pero no es así. La verdad, no sé por qué tomó a estos 3. Pero lo que sí puedo decir es, respecto a ellos, es que Jacobo no se menciona mucho de su vida, excepto que fue el primero de los apóstoles en morir, Hechos 12. Pedro, pues fue de alguna manera quien, usado por el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, inauguró, por decirlo de alguna forma, la iglesia, ¿no?, en Jerusalén, convirtiéndose a su predicación 3,000 personas y luego 4,000. Y Dios también le llevó para que anunciara el evangelio a los gentiles cuando él se resistía. Respecto a Juan, el apóstol Juan, pues sabemos que fue el último de los apóstoles en morir. Fue el que escribió el libro de Revelación o Apocalipsis. Entonces no hay así como que algo convincente por lo que pudiéramos nosotros decir: se llevó a estos 3 por esto, por alguna razón o por algún motivo. La costumbre judía en aquel tiempo era que cuando había algún acontecimiento o algún juicio, siempre traían 3 testigos. Pues creo que por ahí pudiera ser lo que Jesús hizo, ¿no?, por la costumbre judía, pero no eran los preferidos. Si pudiera a lo mejor Cristo haber tenido un contacto un poco más con ellos, pero no es que Él haga acepción de personas, ¿no? Bueno, versículo 2 nos dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Dice: y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice ahí que Jesús es transfigurado. En nuestro español pudiéramos decir que es transformado. En el griego es metamorfó. Y en el español para nosotros equivale a metamorfosis. Es decir, que hubo un cambio en Cristo, en su piel, en sus ropas, en su rostro. Dice que brillaban con un resplandor y una blancura deslumbrantes. Y esto sugiere que Cristo manifestaba su gloria en esa transfiguración, su soberanía, su pureza, su majestad. Los apóstoles, estos 3 discípulos, fueron testigos de esta transfiguración tan maravillosa, tan especial, que Cristo les permitió ser partícipes o ser presenciales, ¿no?, ante este cambio de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Los otros evangelistas, con todos sus esfuerzos, se ven superados ante esta transformación, y creo yo que no hay palabras que pudieran describir lo que estos apóstoles vieron. Fue una transformación indescriptible, creo yo, para ellos. Esta manifestación de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios, estaban tan sorprendidos ante esta manifestación irradiante, ¿no?, que salía del rostro de Cristo. Y ellos, en su intento, por decirlo de alguna manera, quisieron en sus esfuerzos interpretar o tratar de
en sus palabras describir, ¿no?, lo que estaban viendo en esa transfiguración tan preciosa. Fue algo único cuando Cristo, en los evangelios o en la escritura, fue algo único. No se volvió a repetir este cambio, esta transfiguración. Entonces, Pedro, como siempre, impulsivo, ¿no? Dice que lo único que hizo Pedro fue, versículo 4, estando ahí Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan anonadados y sorprendidos que no supieron qué decir, y como siempre el apóstol Pedro, adelantándose a los demás, expresó esto, pero no sabía lo que estaba aconteciendo, ¿no?, en ese momento. Tanto así que ahí en el Evangelio de Marcos dice, después de que Pedro expresó esto, Marcos añade otra cosa, porque por lo que expresó Pedro, dice, porque no sabía lo que hablaba. Pues dice, estaban espantados. Y ustedes saben que el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, fue influenciado por Pedro, ¿verdad? Entonces yo no me imagino a Pedro relatándole a Marcos este hecho cuando le dijo esto, ¿no? No sabía, me imagino, supongo, no sabía Marcos lo que estaba pasando. Lo único que se me vino a la mente ante este resplandor fue esto: hagamos 3 enramadas, una para ti, para Elías y para Moisés. Fue todo lo que supe o lo que pude decir, porque estaba realmente sorprendidos, y dice aquí, espantados ante la presencia gloriosa del Cristo. Algo maravilloso, hermanos, sumamente precioso. Entonces, el médico Lucas, en su intento descriptivo, es un poco más escueto. Él dice que entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:29. Y una vez más, Marcos nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No hallaron cómo describir, hermanos, este hecho tan precioso. La verdad es que no hay un lenguaje humano que pudiera o ser capaz de describir el esplendor de la gloria de Dios. Es inenarrable para la criatura poder describirlo. Pero ellos hicieron en su intento, ¿no?, todo esto. Entonces, aunque solamente fue una parte, porque no vieron todo, la gloria de Dios, porque ninguna criatura puede estar en pie ante la gloria de Dios. Solo vieron un adelanto, parte de lo que era la gloria, lo que es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Entonces, ahí más adelante, sigamos leyendo. Ahora sí, podemos nosotros interpretar el versículo 28 con esto que hemos dicho, esto que había quedado así como que en suspenso. Entonces lo que ellos vieron fue la gloria de Cristo. Lo que ellos vieron aquí antes de su muerte, precisamente fue esto, ¿no?, lo que dice el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra traducción pudiera ser viniendo en su gloria o en su esplendor. Entonces ellos no murieron, Pedro, Jacobo y Juan no murieron antes sin haber sido
testigos de la gloria de Cristo. Entonces ahí interpretamos, creo, apropiadamente este versículo 28. Y luego Juan da testigo precisamente, atestigua acerca de esto ahí en Juan 1:14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está relatando, ¿no?, lo que vieron. Y Pedro también en su segunda carta nos dice lo mismo. Dice ahí en 2 de Pedro 1, 16, 18: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, es decir, su gloria. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, o en el monte alto que dice aquí. Entonces, creo que queda claro a lo que se refiere Jesús en el versículo 28 del capítulo 16. Ellos fueron testigos antes de su muerte de la gloria de Cristo. Bueno, avancemos, hermanos. Versículo 3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Habían pasado, según 1400 años desde que Moisés había muerto, y habían transcurrido más de 900 años desde que Elías subió al cielo en un torbellino. La pregunta entonces es: ¿cómo es que supieron que eran Moisés y Elías los que estaban con Jesús, si los apóstoles, por obvias razones, no los conocían? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, creo que la respuesta nos ayuda ahí en el capítulo 16, donde Cristo les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ya ven que Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo más probable es que el Espíritu Santo o Dios mismo les estaba revelando a los apóstoles, así como en este caso de la pregunta de Cristo y de la respuesta que dio Pedro. Decimos pues que fue Dios quien se los reveló, que estaban Elías y Moisés con Cristo. Ahora, ¿qué representaba Moisés y qué representaba Elías? Los judíos tenían a Moisés, lo veían como el representante de la ley, ¿no? Y a Elías como el representante, pues, por decirlo también, de los profetas. Era considerado como el representante de la profecía. Entonces, la pregunta es: ¿hacia dónde apuntaba la ley? ¿De quién nos hablaba la ley? De Cristo. ¿Y de qué hablaban los profetas? De Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, el centro siempre era Jesucristo. El tema de esta conversación era Cristo. Algo que ahora nosotros podemos saber, hermanos. Entonces, el punto de atracción de todo el Antiguo Testamento siempre fue Jesucristo. Siempre.
Entonces, la pregunta sigue siendo, porque no dice ahí qué es lo que hablaban Moisés y Elías. Porque solamente dice ahí, Mateo, hablaban con él. Pero ¿qué es lo que estaban hablando? El evangelista Lucas en el mismo pasaje o en el paralelo nos dice, Lucas 9:31, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Eso es lo que hablaban con Cristo. Hablaban de su partida, dice que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra ahí que dice partida pudiera también traducirse éxodo. Entonces pudiéramos decir lo siguiente, que estaban hablando de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Por consiguiente, hermanos, lo que estaban hablando ahí o charlando entre estos representantes del Antiguo Testamento y el Cristo era del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Otra vez el centro siempre fue Cristo. Estaban hablando de ese éxodo, de la ascensión de Cristo, de la liberación de sus escogidos. De eso estaban hablando estos varones con el Señor Jesús, de la obra de Cristo, de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, de todo esto. Al final vamos a hacer algunas 2-3 aplicaciones de lo que estamos diciendo, hermanos. Entonces, la Biblia nos está aclarando, ¿no? Poniendo cada cosa en su lugar y ayudándonos a entender el mensaje principal en nuestras vidas. Siempre debe de ser el Evangelio, Cristo. Por eso siempre estamos hablando de la ley, estamos hablando de los profetas, estamos hablando siempre de Cristo. Él es el centro, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra conversación. Todo es en Cristo. Bueno, luego sigue diciendo el versículo 5, mientras él aún hablaba. Bueno, el 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya dijimos que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Estaba más espantado, ¿no? Y lo único que se le vino a la mente, vamos a hacer estas 3 enramadas, estas 3 tiendas, ¿no? Pero bueno, fue interrumpido desde el cielo. Porque dice ahí el versículo 5, que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Esa nube, hermanos, nos recuerda a la que cubrió a Moisés en el Sinaí. ¿Se acuerda? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Que bajó Moisés deslumbrante, no, su rostro cuando descendió del monte. Usted puede verlo ahí en Éxodo 34:29. Lo voy a leer rápidamente. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después hubo hablado con Dios y Aarón, y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, dice, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, la nube representaba precisamente la presencia misma de Dios. Y lo mismo sucedió con los que fueron ahí, o los que vieron a Moisés bajar de ese monte. Dice que tuvieron miedo de acercarse a él. Así como los apóstoles también tuvieron miedo, estaban espantados ante esta experiencia, ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios.
pero la luz que resplandecía en el rostro de Moisés, hermanos, desapareció. Pero la de Cristo permanece para siempre. Él es glorioso. Hay muchos ejemplos allá en el Antiguo Testamento hablando de cómo Dios a través de esa nube se manifestaba su presencia. La nube que envolvió el tabernáculo, ¿se acuerdan? Dios llenó con su gloria ese lugar en Éxodo 40:34. La nube que siguió a los israelitas durante el día a lo largo de su peregrinación por el desierto, también habla de eso, de la presencia de Dios, Éxodo 40:36. Entonces, dice que una vez más, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo que pasó ahí en Mateo 3, ¿no? Cuando Cristo fue bautizado, la misma voz se escuchó aquí. Este es mi Hijo amado, dijo la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que está diciéndonos es que el Padre se complace únicamente en su Hijo. Su alma se deleita en su Hijo. Cuando Dios mira al Hijo, el Padre disfruta del Hijo. Cuando el Padre ve al Hijo, el Padre admira, valora, aprecia, estima lo que ve en el Hijo. Entonces, Dios el Padre ama lo que el Hijo hace, lo que el Hijo piensa. Dios el Padre ama lo que el Hijo dice. En Él encuentra su complacencia. Entonces, Dios el Padre disfruta todo en el Hijo. Y el Hijo llena todo en el Padre. Es algo tan maravilloso, hermanos. Luego algunos dicen que Dios nos creó porque se sentía solo en la eternidad y por eso hizo este plan de creación, porque estaba como abandonado, solito, pobrecito. Algunos piensan esto, pero en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre se han disfrutado desde la eternidad. Ellos no necesitan de tu compañía, ellos no ocupan de tu presencia, ellos son perfectos en sí mismos, ellos se gozan en sí mismos, ellos se disfrutan en sí mismos, la Trinidad, hermanos. Entonces, Hebreos 1:3 dice del Hijo: Él es el resplandor de su gloria, de su gloria, la gloria de Dios, dice, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice ahí, Él es el resplandor de su gloria. En otras palabras, Cristo es la imagen, la forma, la expresión exacta misma de Dios. Y el apóstol Juan lo afirma en el inicio de su evangelio, Juan 1:1, cuando dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el mandamiento dice ahí después: a Él, el imperativo es a Él oír, porque Él es la misma imagen de Dios. Él es la misma, en esencia, la sustancia del Padre. Por eso el mandamiento es, el imperativo es a Cristo oír, porque en Él hay vida.
porque en Él hay esperanza. Solo a Él oíd. Ahora este oír que se menciona aquí como imperativo significa, es un presente activo y significa no solamente escuchar, hermanos, no solamente es escuchar la doctrina acerca de Cristo, o no solamente quiere decir que usted tenga una comprensión teológica de su persona o de su misión. No significa nada más llenarse de conocimiento, de teología, conocer cristología, conocer neumatología, conocer soteriología, etcétera, etcétera, conocer eclesiología. La palabra que dice aquí, oíd, implica obediencia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nosotros cuando recibimos instrucción acerca del Señor, no solamente es otra vez llenarnos de conocimiento. La palabra implica vivir, hacer, obedecer. Si hablamos de cualquier teología, de cualquier doctrina, siempre debe de culminar en la obediencia. Debe de haber una aplicación a su vida. Debe de haber una aplicación a nuestras vidas. Y eso es lo que pasa en muchos lugares, que solamente se quedan con el conocimiento, con la teología, pero no van más allá. No, hermanos, todas las doctrinas que predicamos o que enseñamos deben de tener el propósito de obedecer. Ese es el objetivo. Cuando enseñamos aquí en la escuela dominical, en los estudios que damos con nuestros hijos, siempre debe de culminar en eso, en obedecer. Dice en Deuteronomio 18:19, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, hablando del Cristo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. La idea está aquí, hermanos. O sea, lo que Dios nos habla a través de su palabra, lo que el Señor nos enseña, debe de ser aplicado. Porque de todo esto, dice el Señor, Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con tanta teología? ¿Qué hicimos con tanto conocimiento? Yo sé que aquí hay muchos eruditos, yo sé que aquí hay muchos teólogos, pero no es suficiente, hermanos. Dios va a pedirnos cuentas de todo tu conocimiento. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo pusiste por obra? ¿Lo practicaste? ¿Lo aplicaste a tu vida? ¿Qué hiciste? Si está en Cristo, ciertamente usted no va a perder su salvación, pero aún así Dios le va a pedir cuentas de todo esto. Pero hay de aquel que tiene el conocimiento y muere sin Cristo, porque dice la Escritura, mejor tuviera no haberme conocido. Porque usted que no está en Cristo al día de hoy, que no se ha humillado delante del Salvador, reconociéndole como tal, y usted tiene un conocimiento vasto de la Escritura o de teología, de cualquier otra doctrina, mayor será su juicio, su condenación será más grande.
que de aquellos que no le conocen. Entonces, por eso el imperativo es oír con el propósito de obedecer. A veces podemos tener o manejar muy bien las 5 doctrinas, las doctrinas de la gracia, no las conocemos de pe a pa, las dominamos, y mucha gente hasta presume de las doctrinas de la gracia y publican en las redes sociales y se dejan ver como unos grandes eruditos. Pero muchas veces esas personas simplemente son cristianos de boquilla, hablan muy bien, se expresan muy bien, enseñan muy bien, y muchas veces sus vidas son un desastre. Y ha habido casos donde Dios ha sacado a la luz personajes de renombre, conocidos en el mundo del evangelio. Dios ha sacado, como dicen por ahí, sus trapitos, ¿no? Hombres que hacen grandes debates, apologetas, debaten, tienen tanto conocimiento, pero después resulta que su vida es incongruente con lo que enseñan. Tienen mujeres, tienen negocios alusivos al sexo, muchas otras cosas, y Dios lo ha sacado a la luz. Pero el punto es aquí nosotros, hermanos, dejemos por un momento a aquellas personas, pero nosotros que estamos expuestos continuamente a la palabra, que venimos o que leemos la Escritura, escudriñamos la Escritura, leemos doctrina. Hay cientos de libros aquí afuera en la librería que nos enseñan cosas muy profundas acerca del reino de los cielos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿lo estás aplicando a tu vida? ¿Qué estamos haciendo con todo esto, hermanos? Entonces, hay que considerar lo que el Señor nos dice aquí en este contexto, en este pasaje, ¿no? En este versículo. A Él oíd. Bueno, sigamos, vamos dirigiéndonos a la parte final, a las aplicaciones. Vamos rápido ahí, hermanos, otra vez, versículo 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dice ahí que la voz de Dios atemorizó a los apóstoles. Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Así sucedió también con el pueblo de Dios ahí en el monte Sinaí, ¿se acuerda? Ahí en Éxodo 19, se lo leo rápidamente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento ante la voz del Omnipotente. Todo el pueblo se vio estremecido. Pero ¿quién pudiera soportar, hermanos, la voz del Todopoderoso cuando Él habla? Lo mismo sucedió con los apóstoles. Fueron estremecidos, su humanidad se vio tan vulnerable ante la voz del Todopoderoso. Lo mismo en Isaías 6:5, ¿se acuerda?
Cuando el profeta fue expuesto también, Isaías 6:5 rápidamente dice: entonces dije, después del acontecimiento, la experiencia que había vivido, estaba viviendo el profeta, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Dios habla se estremece, la fragilidad humana es expuesta. Los quiciales, dice, los del templo, dice, se estremecían ante la voz de Jehová, ante la santidad de Jehová. El mismo acontecimiento que sufrieron los apóstoles ahí en Mateo 17 de nuestro texto. Se vieron tan vulnerables al ser expuestos ante la voz que hablaba en medio de la nube, que los llevó, dice, a postrarse. No se sabe si fue por temor o por reverencia, perdón, pero así sucede cuando somos expuestos ante la palabra o ante la gloria del Dios, del Cristo, del Padre. Regresemos allá a Mateo 17, por favor. Entonces, dice, se vieron superados, hermanos, una vez más, cuando escucharon la voz de Dios. Me recuerda aquel evento cuando fueron los soldados a arrestar a Jesús, ¿se acuerda? Que le dijeron: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y el Cristo dice: yo soy, y retrocedieron y cayeron a tierra. Ese yo soy que nos habla Éxodo 3:15, 14:15. Las mismas palabras que expresa Moisés ahí cuando habla del carácter de Dios, de los atributos de Dios. ¿Y quién les diré que me ha enviado? Y Dios les dice: les dirás que el yo soy te ha enviado, el todopoderoso, el soberano, el eterno. Entonces, la verdad, hermanos, es que somos tan débiles y tan frágiles. No somos nada cuando somos expuestos ante la gloria o el poder, la magnificencia, la palabra de Dios. Nos humilla y nos pone en nuestro lugar. Sigamos, continuemos ahí, dice el 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. O sea, les volvió a animar, ¿no? No tengan miedo, levantaos, vámonos. Algo así como yo no sé qué pasó en ese momento con los apóstoles, pero seguramente, por lo que dice, que estaban tan espantados, pudieran haber dicho: la libramos, ¿no? Salimos vivos ante esta manifestación gloriosa, ante la exposición de la gloria de Dios y ante la voz del que hablaba, ¿no? El Padre. Entonces Jesús les anima y otra vez: no temáis, no tengáis miedo. Bueno, y alzando ellos los ojos, versículo 8, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fue un gran alivio, hermanos.
ver solo a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ellos no necesitaban a Moisés, ni necesitaban a Elías. Ellos necesitan a Cristo, necesitaban a Cristo. Nosotros necesitamos nada más a Cristo. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos discutido, Cristo, hermanos, es el único, como dice Hebreos, el único consumador de nuestra fe. No son los profetas, no es Abraham, no es Moisés, no es Isaías, ninguno de los profetas. Nosotros entonces debemos verle a Él como el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Al único que necesitamos ver es a Cristo. Entonces, si nosotros tratamos de asociar esta mosca maldita, ya no es satánica, ya es maldita. Nosotros, hermanos, si asociamos con cualquier hombre de la Biblia a nuestro Salvador, a nuestro Cristo, no puede ser de esta manera, es inadmisible. Lo único que necesitamos es a Cristo, el pan de vida, el camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. Entonces fue un alivio para los apóstoles poder ver al único que puede salvarnos. Lo mismo con nosotros. Él es el camino, dice Juan, el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús es el Salvador. Juan 14:6. Entonces, a Él oí. Un comentarista, Carlos Wright, dice al respecto: Moisés y Elías fueron grandes hombres en sus tiempos, pero Pedro y sus compañeros tenían que recordar que tanto en naturaleza como en dignidad y en oficio, estaban por debajo de Cristo. Este era el auténtico sol, aquellos las estrellas que dependían de su luz cada día. Él era la raíz, ellos las ramas. Él era el Señor, ellos los siervos. Sigue diciendo, la bondad que ellos tuvieron era derivada, la de Cristo era la original y era suya propia. Se puede honrar a Moisés y a los profetas como hombres santos, pero si se quiere ser salvo, se ha de tener a Cristo solamente como Señor y gloriarse únicamente en Él. A Él oíd. Entonces, por último, la verdad es que hay muchas cosas aquí, hermanos. El resto de los versículos dice que Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No era el tiempo, ya lo hemos dicho, de que Cristo en su primera venida no era el tiempo de que reinara. Era el tiempo para venir, el tiempo de su venida era para morir. Entonces, si los discípulos hubiesen hablado de esta experiencia, era muy probable que los judíos hubiesen, de hecho intentaron, poner a Cristo como rey. Pero no era el momento. Cristo vino a morir, a sufrir por nosotros. Después, en su segunda venida, vendrá como rey, como gobernante, de toda su creación. Y por eso creo que el mandato aquí, o lo que les dice Jesús: a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, hasta después. Bueno, y la pregunta de vida, versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, Cristo ya les había revelado que Él era el Mesías, que Él era el Cristo profetizado, el Redentor, el siervo sufriente, el que iba a morir por ellos, por los pecadores.
Entonces decían los escribas, y con justa y correctamente, porque el Antiguo Testamento lo dice, que antes de que viniera Cristo, primero tendría que venir Elías. Entonces ellos se preguntaron, entonces si Elías no ha venido, entonces ¿por qué dices tú que eres el Mesías o el Cristo? No habían entendido hasta que Cristo les dijo, bueno, Elías ya vino. Juan, en el espíritu de Juan, Lucas lo dice, no que hubiera reencarnado Elías, pero vino en ese espíritu, en el espíritu de Juan el Bautista. Él era el precursor, Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Entonces cuando Cristo les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, ¿qué podemos ver o aprender de todo esto, hermanos? En el versículo 2, aplicaciones para nuestras vidas. Dice ahí que el Señor se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos, dice, se hicieron blancos como la luz. Una experiencia que no se puede borrar jamás, no se pudo borrar jamás de la mente de Pedro, de Jacobo y de Juan. ¿Y por qué Jesús les deja ver o tener esta experiencia? Veníamos hablando en el capítulo 16 de que Cristo iba a padecer en manos del Sanedrín. Y luego sigue diciendo el mismo Jesús que si usted quiere ser discípulo, hay un precio que pagar. Entonces, imagínense ustedes cómo se sentían posiblemente los discípulos ante esto que Cristo ya les había hablado. Primero tienes que morir. Ellos, los judíos, entendían que el Cristo iba a venir, iba a gobernar para siempre, ¿no? Y cuando, oh sorpresa, no sucede esto, ellos se quedan así como que, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Ya vimos que Pedro quiso interponerse, ¿no? No, Señor, no vayas, que esto no te acontezca. Y entonces Cristo les dice, ¿quieres ser mi discípulo? Esto acompañará a mis discípulos. Hay que negarse, cargar su cruz y seguirlo hasta la muerte. Entonces, con esto en la mente de los discípulos, necesitaban que les animara, ¿no? Que les consolara. Y es aquí entonces cuando el Señor Jesús se manifiesta de esta manera, ¿no? En la transfiguración, para que pudieran ver precisamente que Él era Dios encarnado, que pudieran ver a través de esa transfiguración la gloria del Cristo, que pudieran estar, pudieran ser consolados. Sí, vamos a sufrir, sí, vamos a padecer por el nombre de Cristo, pero véanme, para animarles a seguir adelante, para continuar en el camino, en medio de los obstáculos que podamos tener, en medio de los sufrimientos, en medio de la persecución. Dice Cristo, esta es mi gloria. Y dice la Biblia que también nosotros seremos transformados, seremos glorificados. 1 Corintios 15. Nuestros cuerpos serán transformados, preparados para la gloria.
así como pudieron ver o tener esta experiencia en Jesús, y lo que nosotros estamos leyendo, hermanos, trae lo mismo, viene para nosotros para que avancemos, para que no desmayemos en este camino. Nos espera algo tan maravilloso, tan formidable, tan precioso, espectacular. Veremos al Cristo cara a cara, dice un canto. ¿Qué será ver al Mesías, ver al Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria? Será algo majestuoso, hermanos. Por eso creo que el Señor se manifiesta a sus discípulos de esta manera tan formidable, para alentarlos. Hay una gloria preparada para todos los que creen en Él, los que confían en Él. Porque dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios. Hablando de la adopción, de lo que veíamos hace un momento. Y aún dice: no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermanos, si esto a usted no le anima, si esto a usted no le trae consuelo, entonces es lo que hemos dicho tantas veces: cuando entonamos algún himno, hay que saber lo que estamos cantando a Dios. Y ese himno que cantamos tan precioso como otros, que dice que le veremos. Dice, ¿cómo será, hermanos? Cara a cara. ¿Qué será? ¡Qué precioso! Es algo real que va a pasar para cada persona de los que creen en Él. No estamos hablando de una fantasía, no estamos hablando de un sueño. Es algo real que acontecerá a sus hijos cuando Él regrese, cuando seamos revestidos de gloria. Se terminó el tiempo. Número 2. Dice ahí en el versículo 3, he aquí les aparecía Moisés y Elías hablando con él. Que decíamos hace un momento, el centro aquí siempre fue Cristo, el centro de nuestras vidas siempre ha de ser Cristo. El tema siempre será Cristo. Dice ahí, a Él oíd, a Él oíd. ¿Cómo podemos aplicar también esto? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Guardémonos de pretender usurpar lo que le pertenece a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que dicen seguir a muchos predicadores y dicen, ese es un buen predicador. Algunos dicen, no, los puritanos, mis respetos a los puritanos.
tengamos mucho cuidado de usurpar lo que a Cristo le pertenece. No, es que yo sigo a los bautistas. Hay muchos buenos predicadores, no lo negamos. No, es que presbiterianos, es que buenos expositores de la palabra. Esos hombres son tan falibles como usted y como yo. Y también son pecadores como usted y como yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos expresamos. Y tenemos a predicadores en un pedestal. Dijo el Señor en la voz venida del cielo: a Él oíd. El único digno de alabanza, de honra y de gloria, de reconocimiento, es Cristo. Nada más. Todos los que nos paramos aquí y abrimos la Escritura y predicamos, simplemente somos menos. Usted ore por su pastor, es lo que tiene que hacer. Pero no tenerlo en ese púlpito, en ese pedestal, no dándole ese reconocimiento como que yo sigo a fulano de tal. ¿Y tú a quién sigues? ¿Y tú a quién le das tu like? No, hermanos. Hay que tener cuidado. No es decir que estemos idolatrando a un hombre. Qué terrible sería si ese es el caso. Entonces dice, solo a Cristo oíd, pues solo Cristo es el pan de vida. Nada más. Y finalmente, o por último, hay más cosas creo yo, pero en el versículo 4 dice, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aplicación: si no sabe qué decir, mejor cierre su boca. Como dicen por ahí, es más bonito callado, ¿no? Calladito. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. En otras palabras, también imagínense, o sea, ¿quién se le ocurriría decirle a Cristo, a Dios, en esa manifestación tan preciosa: vamos a hacer 3 enramadas para que ya no se vaya Elías y Moisés, y aquí habitemos todos juntos en el monte alto, a la luz de las estrellas? O sea, entonces, ¿Cristo no iba a ir a la cruz o qué? Otra vez estaba metiendo la patota, ¿no? Entonces, si usted no sabe qué decir, mejor no haga el ridículo, en otras palabras. Luego hay muchos que debaten. Es que por debatir, porque ni siquiera saben, para empezar. Entonces, si usted no conoce un tema, por decirlo, si usted no conoce una doctrina y quiere hacerse ahí el llamar la atención o los reflectores, se va a quedar en ridículo, es lo único que va a pasar. Si usted no conoce, no tiene respuesta ante alguna pregunta que le puedan hacer, no cantinflee, no, mejor quédese callado si no sabe y estudie. Pero si no sabe, mejor guarde silencio.
Entonces aquí vamos a dejar esto. Y comento, con esto termino. 3 discípulos tuvieron el privilegio de asistir a una visión anticipada. Y debe haber sido sumamente glorioso, maravilloso, espectacular. Pero nosotros tenemos también la promesa, hermanos, de que algún día le veremos cara a cara y le contemplaremos por toda la eternidad. Oremos. Padre, le damos gracias en esta tarde, una vez más, por su paciencia y su misericordia para con nosotros. Le suplicamos, Señor, que perdone nuestros pecados, y en aquellos, Señor, que hoy no han sido alcanzados o redimidos, le pedimos por ellos, Padre, para que en su gracia usted les dé de su salvación y puedan ver, Padre, esa manifestación tan gloriosa de la divinidad de nuestro Salvador. Gracias una vez más porque se digna a estar entre nosotros y a enseñarnos su camino de verdad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.